Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a este momento de reflexión de la palabra. A todos los varones les saludo con la paz de Cristo. Siguiendo con, siguiendo con nuestra lectura semanal del día de hoy para el Ministerio de los Varones, nos quedamos en Melquisedec bendice a Abraham. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 14, y vamos a ver solamente el día de hoy del versículo 17 al versículo 24 para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Así que la tarea era investigar un poco acerca de Melquisedec, acerca de esta lectura. Eh, vamos a meditar un momento en ella y ya más tarde vamos a interactuar a través de una videollamada ya por la noche. Tienen todo este tiempo para escuchar esta meditación, para reflexionar en ello y ya entonces concretizar lo que Dios haya hablado a nuestro corazón ya por la noche. Así que dice así la palabra de nuestro Dios. Iniciamos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Entonces, solamente lo que comieron los jóvenes, excepto solo lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Amantísimo Padre, tu palabra, la cual es bendita, perfecta, pura, y que ilumina nuestro entendimiento, que da dirección a nuestras acciones, te ruego, Señor, que en nuestro corazón nos exhorte, en nuestra vida nos enseñe, y y en nuestras dolencias, en nuestras necesidades, podamos encontrar en tu palabra el consuelo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Melquisedec no sabemos quién es. Los teólogos no se han puesto de acuerdo para darle nombre. Se ha especulado que pudo haber sido Set el que sustituyó a Abel. Otros, Job. Otros se han ido más lejos, especulando que Melquisedec era un Adán no caído, venido de otro mundo. Pero lo más importante de Melquisedec es la figura tan perfecta, el tipo tan perfecto que nos hace ver a Jesús, a Cristo, al Mesías, a través de este varón llamado Melquisedec. Abraham rescata a Lot
de la alianza de los reyes. Y después de haber derrotado, cuando volvía, dice que le salió el rey de Sodoma al encuentro para servirle. Y aquí hay algo bien interesante. Dice que lo salió a recibir al valle de Sabe. Y más adelante en esta misma lectura, dice que ese valle, dice al valle de Sabe, que es el valle del rey. Si ustedes van a su Biblia, simplemente la traducción, se van a encontrar ahí con que el valle está escrito con mayúscula. Y dirán ustedes, ¿y eso qué, hermano? ¿Qué con que esté escrito con mayúscula? Bueno, se escribe con mayúscula los nombres propios, ¿no? Ciudades, capitales, nombres propios. Quizás valle que se escriba con mayúscula parecería que no tiene ningún problema o algo destacable, pero si vamos a la lectura que ya hicimos con anterioridad del versículo 14, nos vamos a encontrar que estos reyes se fueron a encontrar al valle de Sidim. Ahí fue donde se fueron a encontrar, capítulo 3, versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim. Valle está con minúscula, Sidim con mayúscula, porque Sidim es un lugar, ¿no? Nombre propio. Valle es minúscula. Así que cuando vamos al versículo 17 nos encontramos con que a recibirlo al valle de Sabe, valle ahí es minúscula y Sabe es mayúscula. Pero cuando dice que es el valle del rey, tanto valle como rey están escritos con mayúscula. Valle del rey. Entonces, en la escritura cuando vemos, por ejemplo, el ángel de Jehová, está escrito con E mayúscula y con A mayúscula. E de él y ángel con A mayúscula. Nos estamos refiriendo a una de las personas de la divinidad, de la Trinidad. Llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en esa unidad del ser divino existen tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coiguales, coeternas, cosustanciales, mismo poder, misma sustancia. Y entonces, lo primero que aquí tenemos que destacar es que ellos se reunieron en un lugar santo, en una propiedad exclusiva o particular de este rey. Entonces, versículo 18, entonces Melquisedec salió al encuentro de Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No tenemos ninguna idea de dónde viene Melquisedec, lo decía en la introducción. ¿Cómo llegó a estar en Canaán? ¿Cómo llegó a ser adorador y un sacerdote del Dios Altísimo y verdadero? ¿Y cómo Abraham supo de él? No tenemos idea. Podemos especular muchas cosas. Lo cierto es que ahí está. Y Melquisedec se refiere a Abraham como el siervo del Dios Altísimo, y Abraham reconoce al Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, rey de Salem. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Él es el rey de Salem, y Salem es el original de Jerusalén, y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Él era un adorador y sacerdote del Dios verdadero. Gobernaba sobre Jerusalén aún en aquellos tiempos antiguos,
cuando ni siquiera estaban los patriarcas descendientes hijos de Jacob, las 12 tribus, a las cuales Dios les heredó y les dio esa posesión. Ya esa posesión era de Dios, hermanos. Ese lugar era un lugar santo. Y en ese lugar santo, antes de la ley dada por Moisés, o dada a Moisés, antes, Dios ya era adorado y era servido por descendientes de Sem. Eso sí podemos decir. ¿Por qué? Porque recordemos que el único que vivió fue Abraham, y todos los hijos de Caín murieron en el diluvio. Así que sí es un descendiente de Sem, de Set. Set, el que sustituyó a Abel. Abel, el cual fue muerto por manos de su hermano Caín. Caín fue desterrado, Abel muerto, y Dios bendijo a Adán y a Eva con otro hijo llamado Set. De Set desciende Noé, y de Noé desciende Sem, Cam y Jafet. Lo claro es que de Sem, hijo de Noé, desciende Abraham. Pero Melquisedec no sabemos de quién desciende. Simplemente está ahí. Así que una cosa que hace único a Melquisedec, en verdad, y hay que subrayarlo, una cosa que hace único, o lo hace importante aquí a Melquisedec, es que él es ambos. Él tiene dos oficios en sí mismo. Lleva dos oficios, tanto el oficio de rey como sacerdote. Ahora bien, fíjense, la historia nos enseña lo peligroso que es combinar la religión con la autoridad civil. De hecho, Dios prohibió a los reyes que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. Vamos a verlo. Crónicas, segundo libro de Crónicas 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 26. Mas cuando segundo de Crónicas 26 del 16 cuando el rey Usías trató de hacer el trabajo del sacerdote y Dios lo aquejó con lepra. Pero aquí hay una excepción. Eso es lo que pasó en esta lectura. En el reinado de Usías. Se los voy a leer para que lo recuerden. O sea, Dios no está de acuerdo que usurpemos oficios. Eso es importante. Jamás usurpar oficios. Lo que no podemos hacer, no lo debemos hacer. Mas cuando era ya fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿De quién estamos hablando? Del rey Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Judá, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has
prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Esto, como un paréntesis, hermanos, cuando yo lo estudié siempre nos recalcaron esa parte. ¿Por qué, por ejemplo, yo no doy Santa Cena? ¿Y por qué hay muchas personas que sin tener la autoridad lo hacen? Y en fin, nos engañamos, hermanos. Miren, yo he sido testigo de esa situación. Ancianos, que son los que gobiernan, queriendo hacer el oficio pastoral, que son los que ministran los sacramentos. Ahí, por ejemplo, ahí hay un pleito. Ha habido consistorios que, por no querer tener pastor, piden al presbiterio que se autorice a algún anciano para que él les ministre la Santa Cena, y ellos mismos buscan quien les predique. Y como ahora no cae lepra y como ahora no caen muertos, pues piensan que eso no es ningún problema, porque además ya viven bajo la gracia. Pero eso es de reflexionar, porque aquí hay una lección, y el Antiguo Testamento no es anticuado. Solo el Antiguo Testamento nos revela el Nuevo Testamento, pero no por eso es anticuado. Hay cosas que prevalecen, y hay cosas que en Cristo ya se han cumplido. Sin embargo, la ley es la misma y la ley se tiene que cumplir, y nosotros hemos cumplido la ley en Cristo. Cristo la ha cumplido por nosotros, pero somos responsables nosotros de continuar bajo la autoridad de Cristo, siguiendo a Cristo y siendo responsables, actuando como Cristo quiere que actuemos nosotros delante de Él. Así que, hermanos, no se nos debe de hacer fácil eso. No podemos prescindir. Por ejemplo, en la iglesia, nuestro pastor, nuestro anciano y nuestro diácono, ahí están los tres oficios, el triple oficio de Cristo. El pastor es el profeta, el anciano es el rey, y el sacerdote es, y el diácono es el sacerdote. O sea, uno es el que dice así Jehová y ministra la gracia de Jehová. El otro es el que gobierna la iglesia, dirige a la iglesia por medio de la palabra. Y otro es aquel que muestra misericordia y se pone a sí mismo por los demás, que ese es el diácono. Por eso es que cuando no entendemos este ver del triple oficio o de los tres oficios que están dentro de la iglesia, nos empezamos a hacer bolas y nos empezamos a pelear. Y entonces el pastor quiere hacerla de anciano, y el anciano la quiere hacer de pastor, y el diácono la quiere hacer de pastor y de anciano. Y eso son usurpaciones de oficios. Y eso se paga. Quizás ahorita aquí físicamente no como antes, con la muerte, pero sí en el desorden de la iglesia. La iglesia empieza a padecer ese desorden, porque entonces es un monstruo con muchas cabezas, que además no hacen lo que tienen que hacer, y tratan de hacer lo que no deben de hacer, y por supuesto pues no lo vamos a hacer nada bien. Así que es importante ver eso, ¿no? Eso no se permitía. En la ley de Moisés, en la ley no se permite, o Dios no permitía que hubiera usurpación de oficios. Solamente el oficio fue usurpado, por ejemplo, también por el primer rey de Israel, por Saúl. ¿Se acuerdan cuando él mismo ofreció holocausto? También fue censurado. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Ha habido excepciones, y Melquisedec es uno de esas excepciones,
Y la razón es porque es un tipo de Cristo. En Cristo se concretizan esos tres oficios. Cristo es rey, Cristo es sacerdote y Cristo es profeta. Así que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, Eloi, que significa Dios Altísimo, sacerdote de Eloi, o sea, el Dios Altísimo, como diciendo, del Ser Supremo. Así que los sacerdotes, o nosotros como sacerdotes universales, nunca deberíamos de ponernos como un poder mayor. Nosotros deberíamos servir al más alto poder, pero no sentirnos ni ponernos en un alto o en un lugar mayor. El mundano o el pagano busca esos lugares y pelea y mata por tener esos lugares. Y ya lo demostraron los apóstoles, acuérdense. Peleaban por ser el primero después de que Jesús fuera muerto. Y Jesús pues los regaña y les dice, en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos no es como aquí en la tierra, ustedes humanos y paganos, que buscan tener un lugar de servicio para servirse a sí mismos, no para servir al pueblo. Buscan un lugar de gobierno, no para dirigir y gobernar al pueblo, sino para enseñorearse del pueblo, para vivir del pueblo, por su vanidad, por su vanagloria, por su orgullo, por su humanismo. Hacen a un lado a Dios y lejos de servir a Dios, se sirven a sí mismos. Eso no debe de ocurrir nosotros, hermanos. No debe de ocurrir, ¿eh? Nosotros, si queremos tener el primer lugar en el reino, debemos ser los últimos aquí, es decir, los siervos. Sacó pan y vino. Qué hermoso. Sacó pan y vino. Fíjense. Primero, el sacerdote, que también es rey, viene a servirle al siervo de Jehová. ¿Cómo le sirve? A través de una bendición y a través de la Santa Comunión. Porque ese es el oficio pastoral, el oficio sacerdotal. A través de Melquisedec, Abraham es bendecido, bendición sacerdotal. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová esté contigo y te prospere. Y no nada más eso, sino que además es alimentado con pan y vino. O sea, es alimentado de Cristo, porque el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre que habría de ser derramada y ese cuerpo que habría de ser partido. Así que lo que hace Melquisedec es ministrar a Abraham. Así, hermanos, como los pastores, ministramos a ustedes. Lo que los pastores tenemos es lo que damos y lo que tenemos es la palabra. Y la damos a ustedes para bendición de ustedes. Es lo que está haciendo Melquisedec con Abraham. Melquisedec está bendiciendo a Abraham con lo que tiene. ¿Qué es lo que él tiene? Él es sacerdote, tiene la bendición de Jehová, bendice entonces a Abraham. ¿Y qué más tiene? Tiene el pacto. Eso no lo comprendemos, pero tiene el pacto porque pudo haber ofrecido otra cosa, pero ofrece pan y ofrece vino. Lo mismo que Jesús utiliza en la última cena. Pan y vino. Y Jesús le da el significado. Así que Abraham está siendo bendecido, está siendo ungido y está siendo alimentado por un siervo de Jehová, por un siervo del Dios Altísimo que se llama Melquisedec. Hermano, ante esto, ante alguien que te alimenta, hay una respuesta también. ¿Qué dice ahí? Y dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le da al Señor, a través de Melquisedec, el diezmo de todo. Esto se refiere a una décima parte de lo que Abraham tenía.
no de sus ingresos. Es casi como si Abraham y Melquisedec hayan trabajado para ver quién podía bendecir más al otro. Melquisedec bendijo a Abraham de sus recursos y Abraham bendice a Melquisedec de sus recursos. Hermano, ¿qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? Miren, aunque no estamos congregándonos en 4 paredes, que se llama templo, seguimos actuando como iglesia. Si la palabra se sigue predicando, los sacerdotes siguen haciendo su trabajo, los pastores siguen predicando, siguen al pendiente de la iglesia. La iglesia, los miembros de la iglesia también tienen que estar al pendiente de su pastor. No lo digo por mí, sino lo digo porque ahí están. ¿Y saben por qué no lo digo por mí? Porque aunque ustedes no lo crean, Dios es el que me llamó y Él es el que me ha sostenido. Pero Dios te quiere bendecir también a ti. ¿Por qué Abraham y por qué Melquisedec quieren bendecir uno al otro? Porque ellos entienden algo más, que en el dar está la bendición. No te limites por lo que recibes. En el dar está tu bendición, no en lo que recibes, sino en lo que tú das. Melquisedec reconoció a Abraham como siervo de Jehová y entonces le alimentó y le bendijo. Y Abraham reconoció a Melquisedec como sacerdote de Jehová, como servidor de Jehová. Y él también quiso bendecirle, no solo de sus ingresos, sino de lo que él tenía. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Esto es una buenísima actitud. Esta es una actitud buenísima para tener nosotros como cuerpo de Cristo. Hermano, si a ti Dios te ha bendecido, busca la manera de bendecir a otro. Y si Dios no te ha bendecido, dile a Dios que te bendiga para que tú puedas tener la oportunidad de bendecir y no te pierdas la oportunidad de saber qué es dar, qué es bendecir, qué es ofrecer. Porque miren, esto es una figura, Jesús es lo que a eso vino. Porque lo que se practica aquí es lo contrario. Todos los que viven en el mundo quieren para acá, para acá, para acá. Si me da, le doy. Si no me da, no le doy. Si me habla, le hablo. Si no me habla, no le hablo. Si me trata bien, le trato bien. Si no me trata bien, no le trato bien. Todo para acá. En este pedacito, Abraham y Melquisedec nos están enseñando lo que deberíamos nosotros hacer como cristianos, entre nosotros mismos. Ciertamente, hermanos, Abraham le entregó a un hombre sus diezmos, pero no era cualquier hombre, representaba a Dios. Y Melquisedec se detuvo a bendecir y alimentar a Abraham, el cual tampoco era cualquier hombre, era un siervo de Dios como tú y como yo también. Así que, mis amados hermanos, si ustedes quieren profundizar en esto, lo van a encontrar en Hebreos capítulo 7 del 1 al 10. Ahí lo van a encontrar. Voy a terminar con esa lectura. Para entrar ya en la recta final, Abraham rechaza el botín de la batalla. Él dice no, porque él tiene perfectamente bien claro que aquel que lo llamó y aquel que le dijo, te haré grande y te bendeciré y pondré a tu descendencia innumerable como las estrellas o como la arena del mar,
y en ti serán benditas todas las naciones, él había puesto su confianza en Dios, así como nosotros, hermanos. No tomaremos de lo que no es nuestro, porque entonces mostraremos vanidad, vanagloria, falta de fe. Un siervo de Dios jamás debe de tomar nada de lo que no le corresponda. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, debe de ser un hombre piadoso, completamente íntegro. ¿Y qué es un hombre piadoso? Un hombre piadoso es aquel que reconoce en primer lugar que todo cuanto existe es creación de Dios, que tiene un sello que dice made good, hecho por Dios. Segundo, reconoce, un hombre piadoso reconoce que todo cuanto posee es porque Dios se lo ha dado, como Abraham lo reconoció al entregar lo que no era ya suyo. Y tres, algo que nos cuesta mucho trabajo en todos los niveles, desde los que empiezan hasta aquellos que están en los más altos grados de gobierno, que debería ser al revés. Aquí estamos al revés, pero bueno, tenemos que algún día cambiar a eso. Pero bueno, aún ellos, o sea, este tercer requisito nos tienta a todos. Un hombre piadoso no solamente reconoce que todo cuanto existe es de Dios. Un hombre piadoso no solamente reconoce que todo cuanto tiene proviene de la mano de Dios. También un hombre piadoso no busca jamás fuera de la voluntad de Dios. Antes de hacer algo, le pregunta a Dios. Antes de decidir algo, consulta a Dios. Porque todo lo que hace y todo lo que quiere está enmarcado a la voluntad de Dios. Ese es un hombre piadoso. Y eso es lo que está mostrando Abraham cuando rechaza el botín, que es un hombre piadoso. Él reconoce que todo cuanto existe es de Dios y que todo lo que él tiene proviene de su mano. Por eso él dice, no quiero que tú me des, porque al ratito se dirá que tú enriqueciste a Abraham. Y no es así. Es Dios. De la mano de él es de quien viene todo. Y tres, aunque pudo haber hecho cosas fuera de la voluntad de Dios, siempre se sometió a él. Ahí están las características, hermanos, más características de lo que todo varón debe de tener. Cualidades que todo varón debe de tener. Concluimos, hermanos, con la lectura de Hebreos capítulo 7. Son 10 versículos y quiero leerlos porque esa es la interpretación, hermanos, que hace el predicador de los Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien Abraham, aún el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna
el menor es bendecido por el mayor, a quien ciertamente reciben los diezmos, aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe de los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo ley. Pregunto, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cuando el sacerdocio necesario es que haya también, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el testimonio anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que dijo, juró el Señor, Señor con mayúscula, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ese es Melquisedec, figura de Cristo. Él te ha dado su vida, te ha entregado pan, su cuerpo, ha entregado vino, su sangre. ¿Cuál es tu respuesta, hermano?
Simplemente vas a decir gracias y te vas a dar la vuelta y te vas a ir. O te vas a entregar tú como ese diezmo. Tú con todo lo que tienes. Tú, tus hijos, tu esposa, tu familia, tus bienes. Si quieres saber cómo se vive el cristianismo, te invito a que empieces a leer cada noche, cada día, el libro de Hechos. Cómo era la iglesia primitiva. Hacia allá tendremos que regresar. Donde todo lo teníamos en común. Donde no había necesidad para los más pobres. Donde el hombre que había sido perdonado por mucho, sabía amar mucho. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, que conforte, que consuele, que enseñe y que exhorte a nuestra vida, Padre. Perdona nuestra infidelidad y nuestra falta, Señor, de compromiso para contigo. Te rogamos, Señor, que pongas el mismo espíritu que había en Melquisedec y el mismo espíritu que había en Abraham, para bendecirnos unos a otros y reconocerte a ti como el Dios, dador de la vida y de la existencia, dador de los bienes y también el único perfecto que guía a lo que verdaderamente necesitamos y nos puede hacer íntegros en esta vida, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada varón en el nombre de Jesús. Enséñanos a ser varones